Vamos a comenzar a cargar tareas. Para eso hay varias opciones, varios caminos, ¿sí? Yo voy a iniciar, por ejemplo, con la primera, que es haciendo doble clic dentro de la columna nombre de tareas. Hago doble clic y me aparece este menú donde en el primer lugar voy a poder darle el nombre a mi tarea, ¿sí? Le doy el nombre, más a la derecha le voy a decir su duración. Hago clic en las flechitas de para arriba o para abajo para que sume o reste días, ¿sí? Y voy a tener más opciones que por ahora las vamos a dejar en stand-by, ¿sí? Voy a tener más opciones para trabajar las predecesoras, recursos, modo avanzado. Bueno, todo esto lo vamos a ver después. Por ahora nos quedamos con el nombre y la duración, ¿sí? Entonces ya me generó mi tarea con la duración que le di y me la dibujó en el diagrama de Gantt. Otra de las opciones es pararme en la celda siguiente para generar una tarea y en lugar de hacer doble clic, estando en la pestaña tarea, más a la derecha en la cinta voy a ver este botoncito de insertar tarea, hago un clic, ¿sí? Y voy a escribirle el nombre a la tarea siguiente. Le doy enter y puedo pasar a generar una tarea nueva. Fíjense que en este caso no me dio la opción de cargarle los días, con lo cual voy a tener que posicionarme en esta celda y o voy con la flechita para arriba, 5 días, 6 días, o si no, borro el contenido y escribo 5D. Con 5D me selecciona 5 días, ¿sí? Podría decirle 6D, ¿sí? Voy a borrar, digo 2D, directamente me dice los días. Otra de las opciones es posicionarme dentro de la celda para generar una tarea nueva y no hacer clic en el botón tarea. Voy a empezar a escribir directamente tarea 3. Es lo mismo que apretar el botoncito tarea. Una vez más voy a tener que darle la duración. Voy a decirle 5 días, ¿sí? 5D, y también me generó la barrita, ¿sí? Hasta ahora lo que tengo son 3 tareas que generé con sus duraciones y la representación en el diagrama de Gantt. Ahora bien, yo voy a querer empezar a generar la relación entre estas tareas para que mi programa empiece a tener realmente el sentido de un programa, donde yo al modificar una tarea realmente se vea reflejado en el resto, ¿sí? Para eso voy a generar los vínculos entre sí. ¿Cómo hacer esos vínculos? Por ejemplo, si yo quisiera determinar que esta tarea 1 es la primera tarea, no le hago nada. Si yo quisiera vincular esta tarea 2 a la tarea 1, voy a ir por uno de los caminos, que es hacer doble clic, entrar a la información de la tarea, la misma que usé con el doble clic para generar la tarea 1. Entonces ahí sí voy a ir a la pestaña predecesoras, ¿sí? Y voy a tener varias opciones. Por ejemplo, o podría decirle cuál es el ID o el número, ¿sí?, que identifica cada una de las tareas. En este caso, si yo quisiera que la tarea 2 dependa de la tarea 1, voy a decir que la tarea 1 es el número 2. Entonces voy a venir acá y voy a decir relacioname a mi tarea con la tarea número 2. Le doy a aceptar y me la relacionó, ¿sí? Voy a hacer un control Z y voy a mostrar con un doble clic de nuevo en la misma ventana cuál es la otra opción. En lugar de ponerle el ID, podría hacer clic en el nombre de la tarea. En el nombre de la tarea hace referencia a mi predecesora, ¿sí? Entonces abro mi desplegable y tengo la opción de elegir cuál tarea quiero que sea mi desplegable. En lugar de elegir el ID, le voy a decir que sea la tarea 1, ¿sí? Acepto. Me hizo exactamente la misma relación que antes. Una vez más, voy a hacer control Z y voy a mostrar, control Z, ahí está, y voy a mostrar ahora cuál es otra de las formas de hacer la relación, ¿sí? Yo podría pararme en la celda predecesora y decirle directamente que me la relacione con el ID de la tarea 2, ¿sí? Entonces me hizo exactamente la misma relación. Voy a borrarlo y voy a mostrar, voy a hacer un control Z y voy a mostrar el tercer camino para poder relacionarlo. Yo podría arrastrar mi tarea predecesora sobre mi tarea sucesora, entonces ahí le estoy mostrando cuál es el vínculo que quiero tener. Hago control Z y lo muestro de nuevo. Cuando yo me posiciono
sobre mi tarea predecesora, ¿sí? Con un clic sostenido lo arrastro sobre la tarea que yo quiero como sucesora, suelto y me genera el vínculo. Fíjense que automáticamente me está diciendo cuándo va a comenzar la tarea 2 y cuándo va a terminar en función a esa duración y en función a esta relación. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con la tarea 3, ¿sí? Arrastro y relaciono. Esta es una relación típica fin-comienzo, ¿sí? El fin de mi predecesora determina el comienzo de mi sucesora. Ahora bien, yo podría modificar el tipo de relación o el tipo de vínculo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi tarea 3, si hago un doble clic, fíjense que en la información de la tarea voy a tener el tipo de relación que tiene con la tarea predecesora. En este caso, si abro este desplegable, me va a decir que la relación es fin-comienzo, o sea, el fin de mi predecesora va a ser el comienzo de mi tarea que estoy trabajando. Voy a tener como opción comienzo-comienzo. A ver, veamos qué significa esto. Doy comienzo-comienzo. Entonces me está diciendo que mi tarea 3, que es la que estoy tratando de configurar, va a comenzar en simultáneo con mi tarea predecesora, ¿sí? Otra de las opciones, hago doble clic y cambio, en lugar de comienzo-comienzo, fin-fin. ¿Qué significa? Que mi fin va a estar relacionado. Entonces, no importa la duración que yo le dé a mi tarea. Le doy 3 días y debería terminar. ¿Por qué no termina en el mismo momento que mi tarea predecesora si yo le estoy diciendo que la relación sea fin-fin? Justamente por esta chinche que me está diciendo que las tareas están programadas manualmente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para que se respete este tipo de relación, este tipo de vínculo, ¿sí? Es modificar esto automáticamente. Entonces, ahí sí, si yo cambio los días de duración, o mejor dicho, la duración de esta tarea, me va a modificar el largo de la barra, pero no me va a modificar el fin. O sea que el comienzo de mi tarea va a depender de la duración. ¿Por qué? Porque yo el fin dije que sea el 1 de junio cuando termina la otra tarea. Si le damos más duración, una vez más lo que me modifica es el día del comienzo. Fíjense que cada cambio que yo hago en mi espacio de trabajo me lo va a marcar con un color, ¿sí? O sea, si yo cambio los días en esta tarea, me va a modificar el fin, ¿sí? Y me va a modificar los colores de las otras tareas que tienen que ver con esa finalización. Como yo la relacioné de fin-fin, si mi tarea predecesora, o sea, mi tarea 2, tardo más tiempo, el fin lo vas a ir acompañando. Pero la duración de esta tarea no se va a modificar. Lo que va a cambiar es cuándo empezar y cuándo terminar en función a eso, ¿sí? Entonces, vamos a achicarle los días a esta y le achicamos los días a esta, ¿sí? A ver, seguimos con tareas programadas automáticamente y tareas programadas manualmente. Entonces, ¿qué pasa si yo modifico la duración de mi primer tarea, ¿sí? Que es el inicio de la cadena? Vamos a decirle que tarde más. Entonces, una vez más, esta tarea no se está enterando de ese cambio justamente porque está programado manualmente. Esto significa que lo más aconsejable es que todas mis tareas estén programadas automáticamente para que este diagrama de Gantt trabaje realmente de forma dinámica. O sea que yo cada cambio que haga se vea reflejado en todas las tareas. Salvo que sea una tarea con una excepción importante donde diga, no, esta tarea va a tener que hacerse en este momento, sí o sí, sin importar lo que pase con el resto. Excepto eso, lo más aconsejable es que siempre las tareas estén automáticamente, es lo más cotidiano, ¿sí? Ahora bien, si yo las modifico de a una, como hice recién, yo genero una tarea nueva, tarea 4, y otra vez me aparece programada manualmente. ¿Cómo hago para que todo esto me sea, tomado por default de manera automática? Voy a ir acá abajo y voy a decir que las nuevas tareas me las programe automáticamente. Entonces, a partir de ahora, cada tarea que yo genero va a ser automática, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo arrastro esta con esta, arrastro esta con esta y
le digo la duración a mi tarea, le digo mi duración a esta tarea y le digo la duración a esta. Entonces, si modifico esta, me va a correr la tarea sucesora, ¿sí? Entonces, esto es una de las formas justamente para poder tener dinamismo en el plan de trabajo, ¿sí? Bien, generadas estas tareas, lo que yo estoy viendo son, en este caso, distintos pequeños paquetes de tareas. Ahora, si yo quisiera que esto sea un rubro, por ejemplo, y esto sea otro rubro, ¿sí? Yo quisiera agruparlos y tener el total de la duración de mi rubro. Voy a generar una tarea nueva y la voy a poner en paralelo, 7. Y esta va a estar en relación con esta y mi tarea nueva va a durar 4 días. Entonces, yo tengo esta cadena de tareas y esta cadena de tareas, ¿sí? Entonces, yo quisiera que todo esto en realidad sea el rubro 1, ¿sí? Y me lo toma como una tarea. Yo quiero que sea un título. Entonces, acá lo que voy a hacer es mi primer tarea resumen. ¿Qué es una tarea resumen? Bueno, es una tarea que va a englobar todas las tareas de un paquete que yo determine. Por ejemplo, yo quiero que de la tarea 1, la 2 y la 3, ¿sí?, pertenezcan al rubro 1. Entonces yo podría seleccionar todo esto, ¿sí?, venir a este botoncito dentro de la pestaña tareas, este botoncito que es aplicar sangría, y aplico una sangría. Entonces automáticamente se me pinta en negrita el título rubro 1 y me genera una barra que me engloba desde la fecha más temprana, o sea, cuando empieza la primera tarea, hasta la fecha de fin tardío, o sea, cuando termina la última tarea, ¿sí? Fíjense que la duración que me dice acá mi tarea resumen es la suma de estas tareas, pero no es la suma de todas, porque yo tengo 8 días, 4 días y 2 días. Si yo sumo todo esto tendría que ser 14 días, pero en realidad lo que me está sumando son 12. O sea que me está dando la duración máxima de mi cadena, ¿sí? Una vez más, si yo le doy más duración a esto, no me modifica la duración de mi tarea resumen. Entonces podría hacer lo mismo con este paquete de tareas. Ahora bien, yo quisiera generar una tarea nueva, pero que esté entre medio de estas dos. Entonces ahí sí yo podría, dentro de mi solapa tarea, podría decir con este botoncito que me genera una tarea nueva. Entonces hago control Z y muestro que me genera una fila nueva con una tarea nueva, ¿sí? Y me dice tarea nueva. Entonces le voy a decir que esto es el rubro 2, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Me tomo el rubro 2 nivelado dentro de mi rubro 1, o sea que por ahora no es una tarea resumen, por ahora es una tarea más que le pertenece al rubro 1. Entonces para eso yo lo que podría hacer es seleccionarlo y arrastrarlo. Si yo me paro sobre la palabra rubro, fíjense que cambia la forma del cursor, lo que hago es arrastrarlo para la izquierda. Entonces salió de este grupo del rubro 1, ¿sí? Entonces yo voy a querer que todas estas tareas pertenezcan al rubro 2. Entonces para eso voy a, una vez más, selecciono todo, o podría seleccionar la primera, apretar Shift, seleccionar la última y automáticamente me pinta todo. Podría ir otra vez a aplicar sangría, o la segunda forma es pararme sobre la palabra tareas, una vez más fíjense que cambia mi cursor, y arrastrarla hacia la derecha. Entonces de esa manera me genera otra tarea resumen que se llama rubro 2, donde engloba todas las tareas que van a estar adentro. Ahora bien, yo quisiera tener una tarea resumen que me incluya estas dos tareas, estos dos rubros, ¿sí? Porque yo tengo el rubro 1 con 12 días y el rubro 2 con 10 días. Entonces voy a generar una tarea nueva, ¿sí?, que va a ser mi proyecto directamente. Entonces este proyecto va a estar compuesto por el rubro 1 y el rubro 2. Selecciono todo, arrastro hacia la derecha y ya generé mi tarea resumen para mi rubro 1 y rubro 2, o sea, para todo mi proyecto, ¿sí? Volviendo al tema de las relaciones, una de las cosas que también se puede llegar a tener en cuenta en el caso de querer vincular
es que yo podría generar una demora entre el vínculo, ¿sí? entre mi predecesora y mi sucesora. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer de cuenta que la tarea 6, ¿sí? Que tiene como predecesora a la tarea número 7, que en realidad es con el ID 8, ¿sí? la tarea 5, que tiene el ID 8. Si yo lo doble clic, veo esa relación acá. Entonces estoy diciendo que mi tarea 6 tiene como predecesora la tarea 5, ¿sí? Con una relación fin-comienzo, o sea, al fin de mi predecesora comienza mi tarea actual, con una postergación, ¿sí? Que dice acá, con 0 días. O sea que si yo le digo que en realidad me postergue el comienzo 3 días, le doy OK y me genera una postergación justamente entre esas tareas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo mi tarea 5 va a tardar 8 días en lugar de los que tenía, me corre mi tarea sucesora manteniendo siempre esa demora que yo le predeterminé. Hago al revés, en lugar de 8 tardo 4 y una vez más me trae esa tarea manteniendo esa demora que le di en función a mi predecesora. Fíjense que yo cambio la duración y lo que me está cambiando también en simultáneo es mi tarea resumen del rubro 2. O sea que modificando la duración de toda mi cadena, ¿sí? Voy a tener modificada mi tarea resumen. Ahora bien, yo quisiera relacionar mi rubro 1 con mi rubro 2. Yo podría tomar dos caminos. Elegir la primera tarea de esta cadena, de mi rubro 2, y decirle que comience después de cualquiera de estas dos tareas. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque el fin está relacionado. Entonces, o termina una o termina otra, me va a modificar la fecha de comienzo si las vinculo. Por ejemplo, vamos a la tarea 3, que es ID 5. Entonces le voy a decir a mi tarea 4 que empiece después de la ID 5. Entonces, fíjense cómo me generó ese vínculo entre esta tarea y esta tarea. O sea, entre los dos rubros, ¿sí? Una vez más, si esta tarea que afecta al rubro 1 en lugar de 8 días tarda 5, se me acorta toda la cadena y me trae el rubro 2 acompañando ese acortamiento, ¿sí? Entonces, fíjese que acá me apareció una descripción que yo no escribí, ¿sí? Pero, ¿por qué aparece? Hago doble clic y entro. Veo que la relación dice que está postergada 3 días. Entonces vamos a entender qué dice acá. Me dice que mi predecesora 8, con una relación fin-comienzo, le sume 3 días. ¿Sí? Si yo modifico en lugar de fin-comienzo, quiero que sea otro tipo de vínculo, vamos a hacer de cuenta que en lugar de fin-comienzo sea un fin-fin, por ejemplo, ¿sí? Pero que me siga postergando 3 días, le voy a estar diciendo que al fin de mi tarea predecesora va a terminar mi tarea actual, pero con una demora de 3 días. Vamos a sacarle la postergación. Vamos a sacarle la postergación, dejo 0 días. Fíjense que si yo no postergo, termina el mismo día, porque estoy diciendo fin-fin, ¿sí? Una vez más, voy a querer que sea fin-fin más un día. Aparece esa distancia. Y así con todo lo que quisiera. Esta es una de las otras formas que hay para escribir las relaciones. En lugar de hacer doble clic y modificar desde acá qué tipo de vínculo o qué duración, qué demora le voy a dar a mi vínculo, yo podría decirle que, vamos a hacer cuenta que esta no está relacionada, que me relacione esta tarea con la tarea 4, o sea que es el ID 7, fin comienzo más 2 días. Entonces me genero ese vínculo con esa demora que le estoy dando en esta duración. Entonces, una vez más estoy mostrando otro camino para poder generar ese vínculo. Hago doble clic o directamente escribo en mi celda de predecesora qué tipo de vínculo quiero. Yo podría cambiarle el fin por el comienzo, entonces estoy modificando el vínculo tal como si entro a la tarea y lo modifico desde el desplegable, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de vincular? Fin-comienzo, FC, comienzo-comienzo, CC, fin-fin, FF o comienzo-fin, CF. Y si no, ninguno, ¿sí? Estas son las distintas formas de vincularlo y las distintas formas de relacionarlo.
desde el desplegable o desde el tipeo en la celda predecesora. Otra de las características de las tareas es que si yo no le doy la duración, por ejemplo tarea 8, no le digo la duración, el programa me va a identificar con un signo de preguntas si está bien que esa tarea tarde un día, ¿sí? O sea, por default me va a decir siempre, ¿es un día esta tarea? Fíjense que como esta tarea que generé está dentro del rubro 2, pone en duda si el rubro 2 tarda realmente 20 días. Entonces hasta que yo no se lo confirme, se va a mantener con este signo de pregunta. O sea que si yo le borro y le digo que tarda un día realmente, al quedar confirmado, ¿sí?, el rubro 2 vuelve a la normalidad. Observen que yo esta tarea que acabo de generar, como está dentro del rubro 2, me la pone lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera una fecha de inicio identificado, no tiene ni una fecha de inicio, ni tiene un vínculo que diga cuándo realmente comenzar. Entonces yo podría decir que la tarea 8 en realidad no tenga un día, que tenga 2, que tenga 3, que tenga lo que sea, o que directamente sea de 0 días de duración. ¿Qué pasa cuando le digo que esta tarea no tiene duración? En lugar de dibujarme una barrita, lo que va a hacer es dibujarme un rombo negro que va a estar identificado con la fecha, por una cuestión de visualización que después vamos a ver, pero me está diciendo que esto es un hito. Esto no es una tarea de producción, no es una tarea que tenga demora, no es una tarea medible. Esto va a ser una tarea que me identifica algo en el proyecto. Esto puede ser, por ejemplo, que sea el fin de mi rubro. Vamos a llamarlo fin del rubro, ¿sí? Entonces, para que sea el fin del rubro, ¿con qué tiene que estar relacionado? Con la tarea más tardía, con la que más adelante está terminando. Entonces, digo que esto va a estar después de la tarea 9. Entonces, de esta manera yo estoy diciendo con este hito cuándo va a terminar mi rubro. Entonces, si esta tarea, en lugar de tardar 3 días, tarda más, mi hito me está diciendo que este rubro va a tardar en esta fecha. ¿Sí? Esto puede ser uno de los usos que se le dan a los hitos. También podría ser que no tenga vínculo, ¿sí?, y que esto, en lugar de ser el fin, sea entrega de materiales, por ejemplo. Entonces yo podría decirle que la entrega de materiales es en un momento específico de mi calendario. Entonces no lo relaciono, lo que hago es decirle cuándo va a estar mi entrega de materiales. ¿Sí? Yo podría decirle que es, no sé, el día 21, perdón, 21 no, porque el proyecto está más adelante, que es el 5 de junio. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo que mi rubro comience el 5 de junio cuando me entreguen los materiales, pero que mi trabajo en realidad va a comenzar cuando termina mi tarea predecesora. ¿Sí? Esto puede ser entrega de materiales, puede ser hormigonado, puede ser lo que sea. Ahora observen que en esta columna me apareció este dibujito. ¿Sí? Este dibujito, ¿qué significa? Que esta tarea, que en realidad es un hito porque tiene duración 0 y que está programada automáticamente, esta tarea tiene una restricción. ¿Qué significa una restricción? Que yo le estoy diciendo de forma manual que esto va a pasar en este momento y no en otro, porque no está relacionado con ninguna tarea. ¿Sí? Ahora, si yo tendría como, no sé, dato de que esto, en lugar de arrancar el 5, va a ser desde el inicio del proyecto, o sea, desde el rubro 1, desde la primera tarea, desde que inicia el proyecto, estos materiales me los van a entregar 30 días después, en lugar de decirle yo la fecha, lo que voy a hacer es, hago un doble clic, voy avanzado, y en lugar de decirle no comenzar antes del viernes 5, porque cuando le puse fecha le generé una restricción que es no comenzar antes del viernes 5, es decir que siga lo antes posible, o sea, le saqué la restricción, volvió al inicio del proyecto, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Tráeme los materiales, o mejor dicho, los materiales van a venir por un, no sé, acuerdo con el proveedor, 30 días después de que empiece la obra. Entonces, yo lo que voy a hacer es generar una tarea nueva, voy a parar acá, y en lugar de hacer como hice antes, de apretar tarea, voy a apretar la tecla Insert. Entonces me va a generar una fila en blanco, y voy a decir que voy a tener un hito que sea comienzo de proyecto, o mejor dicho, vamos a hacer algo más típico.
¿sí? Acta de inicio. Entonces el acta de inicio va a ser un momento cero que va a arrancar el, no sé, 1 de junio, dijimos antes que es cuando arranca el proyecto. Entonces cuando yo tengo el acta de inicio, recién ahí voy a poder empezar mi tarea. ¿Qué significa esto? Que a la tarea 4 la voy a vincular con la 2. Entonces, si mi acta de inicio, en lugar de ser el 1 de junio, es el, ya estamos en junio, es el 3 de junio, todo el proyecto se va a ver afectado por ese comienzo. Fíjense que por ahora yo tengo todas las tareas relacionadas y vinculadas, ¿sí?, atadas a lo que es el acta de inicio. Entonces yo podría decirle que la entrega de materiales va a ser en realidad a los 30 días de haber iniciado la obra. Entonces yo podría decirle que esto va a ser después de la tarea 2, fin comienzo, más 30 días. Entonces directamente me llevó mi hito, ¿sí?, 30 días después de eso. O sea que yo podría o decirle la demora con los días o borro la relación y decirle cuándo es realmente, haciendo doble clic y eligiendo en el calendario la fecha de comienzo. Esto de ponerle las fechas de forma manual y fijándolo como hicimos al principio, ¿sí?, como hice al principio, que me genera la restricción, no es lo más aconsejable. Porque una vez más, yo puedo generar una restricción que empieza cuando le puse la fecha, pero puedo tener una demora en mi inicio de proyecto, que en lugar del 13 demore una semana, y mis materiales me van a llegar antes de que empiece la obra. Entonces no es aconsejable generar restricciones. Siempre lo más aconsejable es que todo tenga una relación por vínculos. Entonces de esa manera, siempre que exista alguna modificación, alguna reprogramación, todas las tareas van a estar manteniendo la fecha prevista, van a estar manteniendo el inicio previsto, ¿sí? Entonces esta restricción generalmente no conviene tenerla en cuenta, ¿sí? Vamos a generar el vínculo directamente que sea después de la 2. ¿Y cómo sacar esta restricción? Hago doble clic, voy al modo avanzado y digo que en lugar de no comenzar antes después del 6, sea siempre lo antes posible. Este tipo de restricción en realidad son características que tiene mi tarea, donde yo le puedo decir que debe comenzar él con tal fecha, debe finalizar él tal fecha, que empiece lo antes posible, que empiece lo más tarde posible, que no comience antes de él, que no comenzar después de él. O sea, son todas características que yo le puedo dar a la tarea que estoy trabajando. Si son restricciones, estoy condicionando esa tarea para que se desarrolle según la condición que le pongo. Generalmente vamos a tratar de trabajar lo antes posible por las características del proyecto. Esto es un poquito más para un modo más avanzado, ¿sí? Bien, entonces tenemos las tareas, tenemos tarea resumen, tenemos hito, tenemos el proyecto, ¿sí?, dentro de 2 hitos. Vamos a modificar esto, una relación como para que se vea la diferencia entre los dos rubros. Fin comienzo más, no sé, 10 días. Entonces ahí tengo escalonado mis rubros.